Cordial saludo para todos, deseando que se encuentren sumamente bien. Hoy hablaremos sobre la conocidísima y siempre útil matriz DOFA. Pero antes de adentrarme en las definiciones y estrategias, quiero traer a colación esta frase del gran Sun Tzu, la cual reza que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Es una frase muy pertinente para la temática que vamos a abordar, dado que la matriz DOFA se usa mucho a nivel empresarial, pero también lo podemos aplicar en nuestro diario vivir, conocernos interna y externamente y cuáles potencialidades tenemos, cuáles debilidades, qué amenazas y qué oportunidades se nos presentan en el medio, ¿sí? Entonces, entremos ya en materia a hablar sobre este interesante tema. Como bien lo sabemos, la matriz DOFA es el acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿sí? Gracias a esta matriz se logra gran objetividad en la toma de decisiones, ya que ella nos permite elaborar un diagnóstico real en un momento específico de las situaciones y factores que afectan ya sea positiva o negativamente a la empresa y sugiere también algunos caminos para seguir en el futuro. La matriz DOFA como tal es una herramienta administrativa muy especial para la planeación de estrategias. La aplicación de esta naturalmente logra estudiar los factores internos y externos, como mencionaba hace instantes, que afectan de forma positiva o negativa al actuar de las empresas, de las diferentes organizaciones. Este instrumento permite identificar acciones viables para potenciar las fortalezas y las oportunidades y a su vez intentar también mitigar las debilidades y las amenazas. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, la matriz DOFA es el acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, donde las debilidades son aquellos factores internos que generan una posición desfavorable frente a nuestra competencia. Por ejemplo, recursos y habilidades de los que carecemos como organización o actividades que no desarrollamos de la mejor manera y que en cambio la competencia sí lo hace. Con relación a las oportunidades, son aquellos factores que resultan positivos o que son favorables del entorno en el que interactúa nuestra empresa y que permiten obtener ventajas competitivas a la compañía, a la empresa como tal, a la organización. Las fortalezas son las capacidades esenciales con las que cuenta nuestra empresa que le permiten obtener una posición privilegiada frente a la competencia. Por ejemplo, en la colación del ejemplo anterior, recursos y habilidades que se poseen o actividades que se desarrollan de forma adecuada, de forma oportuna, de la forma indicada, ¿cierto? Es lo contrario a las debilidades naturalmente. Ahora bien, las amenazas son aquellas situaciones provenientes del entorno que pueden afectar la actuación de la compañía de alguna forma, de alguna manera, ¿sí? Hemos hablado mucho del tema gerencial en empresas, ¿cierto? Pero reitero, se puede utilizar perfectamente en nuestro diario vivir y conocernos de manera interna y externa y saber qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tenemos cada uno de nosotros. Surge entonces este interrogante: ¿qué se obtiene al utilizar la matriz DOFA? Bueno, como bien lo sabemos, el principal objetivo del análisis DOFA es obtener conclusiones que sirvan como base para la toma de decisiones sobre la manera en que la empresa o nosotros mismos es capaz o seamos capaces de afrontar cambios y turbulencias presentes, ¿sí? Estos naturalmente se conocen como las oportunidades y las amenazas, ¿cierto? A partir de las fortalezas y debilidades internas, reitero, en el ámbito empresarial, pero también a nivel personal. La matriz DOFA permite también la elaboración de estrategias a partir de los criterios seleccionados en los 4 componentes. Recordemos que estamos hablando de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Al realizar un cruce de esas variables, que lo veremos en instantes, se puede analizar cada componente de cada criterio frente a otro componente de otro criterio diferente y esto nos va a permitir obtener diferentes estrategias que pueden ser implementadas en nuestras organizaciones, de acuerdo naturalmente a la coyuntura del momento.
Ahora bien, con el propósito de apoyar el análisis de las oportunidades y los problemas mediante la definición de estrategias, vemos que en este cuadrante se hace una serie de combinaciones de la matriz inicial, obteniendo, reitero, una serie de estrategias. Como podemos ver, cuando combinamos el cuadrante de fortalezas con el de oportunidades, se generan unas estrategias denominadas FO, ¿sí?, por las iniciales, que son las potencialidades con que cuenta la empresa o con la que contamos nosotros. Cuando combinamos las debilidades y las oportunidades, nos da como resultado estrategias DO, que son los desafíos que tiene la empresa o nosotros mismos. De igual forma, cuando combinamos el cuadrante de fortalezas con las amenazas, resulta las estrategias FA, que son los riesgos, y al combinar las debilidades con las amenazas nos dan las estrategias DA, o limitaciones que tiene nuestra empresa o que tenemos nosotros mismos, ¿sí? Voy a entrar de manera sucinta también a definir cada una de ellas. Que las estrategias FO, que ya sabemos son las potencialidades, son el resultado de analizar las fortalezas y las oportunidades, buscando potencializar las fortalezas de la compañía para aprovechar las oportunidades del entorno en el cual se encuentra inmerso. Las estrategias DO son las resultantes de analizar las debilidades y las oportunidades, pretendiendo siempre reducir al mínimo las debilidades y optimizar las oportunidades del entorno. Las estrategias FA son los riesgos, son los resultantes de analizar las fortalezas y las amenazas, buscando hacer frente a las amenazas del entorno mediante las fortalezas de la compañía. Se pretende optimizar las fortalezas y naturalmente reducir al máximo las amenazas. Las estrategias DA son las resultantes de analizar debilidades y amenazas, tratando de disminuir al máximo ambos componentes. Este podría decirse que es el peor escenario, pero todo tiene solución, ¿sí? Lo que se busca, reitero, es disminuir al máximo tanto las debilidades como las amenazas. Cuando se aplica por primera vez la matriz DOFA o el análisis DOFA en una empresa, en términos generales, se obtienen estrategias corporativas que, cuando las clasificamos, pueden servirnos para formular programas estratégicos para las diferentes unidades de negocio de la compañía como tal. Luego de esto, los programas estratégicos se traducen en tareas o en actividades. Evidentemente, esta técnica, la técnica de la matriz DOFA, puede aplicarse en todos los niveles de la organización, extrayendo en cada caso programas estratégicos para cada área funcional de la compañía. Algunas preguntas que nos pueden servir de guía para determinar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas son las que podemos observar en la diapositiva, ¿sí? Mirar en cuanto a debilidades qué podemos mejorar como empresa y como personas, evaluar también si tenemos menos ventajas que los demás. En cuanto a las oportunidades, qué oportunidades tenemos a nuestro alcance, de qué tendencias nos podemos beneficiar, tendencias que nos brinda el medio naturalmente, cuáles son las fortalezas. Para esto podemos resolver en qué somos buenos, en qué somos fuertes, valga la redundancia, tenemos algo que nos diferencie, ¿sí? ¿Cuál es nuestro factor diferencial? ¿Por qué nos van a preferir a nosotros y no a otros? Y en cuanto a las amenazas, podemos responder qué nos podría distraer y también qué hace nuestra competencia. Nosotros siempre debemos estar expectantes en cuanto a ello, ser muy curiosos, estar analizando continuamente nuestra competencia, porque naturalmente puede convertirse en una amenaza. Ahora bien, ¿cómo definir estrategias corporativas con la técnica del análisis DOFA? Como podemos ver, luego de analizar las diferentes estrategias, de determinar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, vamos a hacer la combinación de las mismas.
En la siguiente diapositiva voy a darles a conocer el paso a paso sobre el cual podríamos aplicar esta matriz, podríamos aplicar la información en esta matriz para obtener resultados bastante positivos. Entonces, los pasos para diligenciar la matriz anterior, es decir, para elaborar las diferentes estrategias conducentes a nuestras mejoras, ¿cierto? Y seleccionar las más adecuadas son los siguientes. Primero, naturalmente, basarnos en la matriz de la diapositiva expuesta anteriormente. Tener en cuenta los elementos estratégicos de la organización, como cuáles, como la visión, como la misión, como los principios, como los valores corporativos, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, etc. También definir las fuerzas externas, que como lo mencionaba antes, son las oportunidades y las amenazas. Definir también los factores del medio ambiente interno, ¿sí? Es decir, las fortalezas y las debilidades de nuestra empresa. El quinto paso es extraer las estrategias FO. Recordemos que las estrategias FO son las resultantes de combinar las fortalezas y las oportunidades. Y estas combinaciones pueden darse tanto entre una fortaleza y una oportunidad, o entre una fortaleza y varias oportunidades. Es decir, las posibilidades son muchísimas, van a resultar grandes combinaciones. Luego, extraer las estrategias DO, que son resultantes, como ya lo sabíamos, de combinar las debilidades y las oportunidades, siguiendo la misma lógica del punto 5, ¿cierto? También van a darse muchísimas combinaciones, no tiene que ser una y una, sino una para muchas. Tenemos también las estrategias FA, que ya sabemos son las resultantes de combinar las fortalezas y las amenazas, y obtener las estrategias DA, las cuales resultan de combinar y de analizar las debilidades y las amenazas. Entonces, de todas estas combinaciones, vamos a determinar cuáles son más influyentes que las otras. Aquí nos van a dar una serie de combinaciones, reitero, una serie de estrategias. Posiblemente no todas sean válidas, ¿sí? Lo que genera este ejercicio son una multiplicidad de vías, de posibilidades, y vamos entonces a seleccionar la más adecuada. Para ello, entonces, hay que seguir todos estos pasos, ¿sí? Determinar cuáles son las estrategias FO, DO, FA y DA, y ahora vamos a ordenarlas de acuerdo a la prioridad de cada uno de nosotros. Para ello es importante ponderar, es decir, darle un número de 1 a 5, de 1 a 10, el que deseemos, para cada estrategia según la importancia. Esto, ¿para qué se hace? Para validar, para evaluar cuál cuadrante, ya sea la FO, la DO, la FA o la DA, es el que más peso tiene en nuestra organización, ¿sí? Aquí se le debe dar un valor a cada escala, y de acuerdo a estos valores luego vamos a hacer una sumatoria, la cual nos va a decir efectivamente cuál estrategia tiene más peso para la organización, y se supone que esa es la que debemos atacar, esa es la que debemos implementar en aras de lograr el éxito, reitero, ya sea para potencializarnos más, para disminuir las amenazas, disminuir las debilidades, para aprovechar las oportunidades, ¿sí? Entonces es un ejercicio bastante interesante que espero disfruten bastante haciendo. Y así llegamos al final de este interesante tema, muy teórico, pero también con gran grado de practicidad, y que va a ser conducente a mejorar nuestras empresas, pero reitero, también lo podemos aplicar a nivel personal y va a dar grandes frutos. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto, un abrazo.